centro y bueno, lo anunciado, es la verdad un festín tenerte hoy, Katy Ortiguez, qué bueno que nos Ay, acompañes. me encanta estar contigo siempre. Muchas gracias por invitarme. Pues a madrinas, A esa Madrid. palabra no existe pero es muy bonita. Sí, bueno, Entregas sí. madrinazgo a este programa con tu presencia. Y Katia, bueno, siempre es importante hablar contigo como colega periodista, pero sobre todo como alguien que ha estado al pendiente pues de uno de los grupos vulnerables que menos atención, si me permites, históricamente ha merecido, que es personas con discapacidad. Yo te quiero preguntar, en esta evaluación que estamos haciendo los 9 meses de gobierno, ¿cómo has visto tú la política de atención a las personas con discapacidad? ¿Qué te esperas? ¿Qué corregirías? ¿Qué tantas menciones hubo en el informe sobre el tema? Todo eso quieres que te conteste. Pues A mira, ver, vamos ¿cómo lo despacio. veo? Pues, unifocal, centrado en becas, en transferencias económicas, básicamente. En el discurso, por ejemplo, de Palacio Nacional se mencionó en 2 ocasiones a las personas con discapacidad, con un número de becas que no sabemos bien a quiénes se les están entregando, con qué discapacidad, como sabes no hay padrones, hay muchas preguntas al respecto, incluso también de las cifras, porque el propio presidente, un día antes de su informe en Palacio Nacional, sacó un spot diciendo que ya habían llegado a la meta de 1 millón de personas con discapacidad con transferencias económicas, con estas becas. En el discurso dijo que eran 790,000, en el informe entregado al Congreso eran 690,000, al parecer por cortes distintos, pero lo cierto es que hasta donde sabemos, o como presidencia, yo hablé con Jesús Cantú, le dije, pues confírmame cuál es la cifra, ¿no? La cifra oficial son 790,000 y se está apostando a 1 millón. Después de que se acabe esto es cuando se ha postergado todo lo demás. La segunda mención en el discurso fue al gran papel que han hecho los atletas para panamericanos, que rompieron récord histórico de medallas, quedamos en el tercer lugar del medallero y que se les va a apoyar con la misma cantidad que a los atletas convencionales, es decir, sin discapacidad. Y esas fueron las únicas 2 menciones, se acabó. Tenemos un pendiente grave que es que había ya, producto de una lucha histórica de generaciones, Ricardo, no un instituto, sino un consejo para la inclusión de personas con discapacidad, creado por ley, en una ley, la ley para la inclusión de personas con discapacidad, que este sexenio pues no ha sido nombrado el titular, o la titular, punto, no hay titular. No solamente no hay titular, sino al desaparecer las direcciones generales adjuntas, pues no tiene cabeza. Y no tiene cabeza y no puede tomar ninguna decisión porque toda decisión que tome es ilegal por sus propios estatutos porque no hay nadie en la dirección general. Es una cosa muy barroca, yo diría quizá otra palabra, están, me parece, matando por inanición a esta institución. Se anunció en la ONU en junio que se iba a transformar el CONADIS para crear un sistema de atención a la discapacidad al estilo de infancia, pero se ha quedado en esa declaración nada más porque pues no hay una iniciativa, no hay absolutamente nada. Yo acabo de hablar hace 2 semanas para una entrevista en el portal que tengo junto con Bárbara Anderson de Periodismo sobre Discapacidad, yo también, con Marta Delgado, que es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que se encarga pues de derechos humanos y sabe de la responsabilidad que contrajo México al firmar una convención que además los mexicanos propusimos al mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, a quien conoces perfecto, conociste perfecto. Y pues no estamos cumpliendo esa obligación y no hay nada, o sea, se dijo en la ONU que se iba a hacer este sistema, pero pues no hay nada aún y Marta Delgado fue muy clara al decir tenemos que buscar un campeón dentro del gobierno que quiera tener el tema de la discapacidad, y construir en base a eso, porque hay un programa de derechos humanos en marcha, organizado por Alejandro Encinas, que no contempla a las personas con discapacidad. Déjame ir despacio. El presidente se ha referido con desconfianza a estas burocracias que chupan dinero. Varias veces señaló a Conadis como una instancia que chupaba mucho dinero. Creo que en realidad chupaba 52 millones al año. Así si no es, él dijo que 600 y eran 50 y tantos. O sea, no más y que ahora eso. Son 30 y tantos. Y que eso le resta recursos al beneficiario último, la beneficiaria última, que es la persona con discapacidad. Y por lo tanto empezó a plantear cómo quitar esos intermediarios para llegar directamente con los apoyos a la gente. Yo quisiera ahí que reaccionaras, porque Conadis ha sido botín, hay que decirlo también, de grupos políticos distintos, incluso hasta grupos partidarios distintos, que es increíble que los partidos se disputaran eso, es decir, había una disputa de ver quién era el campeón, pero casi como para hacer clientelismo, y eso pudo haber dañado la reputación de Conadis al punto donde hoy el presidente le tiene desconfianza. Sí. Que sí
qué no, cómo limpiar esa paja para quedarnos con lo bueno de esa política previa y quitar lo malo. Bueno, el chiste es ver qué creamos, si es algo nuevo, perfecto, pero que cumpla con el objetivo, que es que haya políticas públicas transversales e interseccionales. Palabra dominguera que quiere decir que las personas con discapacidad deben ser vistas en todos los lados, en absolutamente todos, en seguridad, en violencia, en educación, en trabajo e interseccional, que una persona con discapacidad no es solamente una persona con discapacidad, es una mujer, puede ser una niña indígena con discapacidad, que no está siendo atendida por el sistema educativo nacional, que la mandan a distintas ventanillas, es decir, que están en todos lados y que son de diferentes personas. Yo creo que hemos aprendido como sociedad muy bien ya, que tenemos que ver toda política pública con ojos de perspectiva de género y etaria, pero creo que también la tenemos que ver con ojos de discapacidad. Y entonces, bueno, hay que ver cómo lo hacemos. Pues podría haber muchos planteamientos en la mesa. Históricamente las personas con discapacidad y sus organizaciones quieren un instituto, porque si las mujeres tienen un instituto y los indígenas tienen un instituto, ellos quieren su instituto. Todo el mundo tiene su instituto, ellos quieren su instituto. No sé, mira, yo pienso que tiene que ser algo que funcione muy bien, que tenga poder de interlocución a muy alto nivel, ¿no? Ya lo hemos intentado de distintas formas. ¿Te acuerdas que con Fox había una oficina adjunta a la presidencia? Con un presidente de este tamaño, o sea, con esta fuerza unipersonal casi, pues quizá una oficina adjunta a la presidencia como la del béisbol, me conformo. De ese tamaño, con esos recursos. Oye, si va a impulsar, el chiste es aquí convencer al presidente de que impulse políticas públicas más allá que las becas. Pusiste como ejemplo el CIPINA, que es este sistema justamente de infancia, que no tiene mucho dinero, pero sí habla con los gobernadores, sí habla con las instancias que en los gobiernos estatales se tiene para personas con discapacidad. Y los baja a nivel municipal habla también. A los municipios, y entonces eso va permitiendo que este gigante, este elefante al que se refiere el presidente, que se mueve difícil, ¿no? Empiece a coordinarse mejor, tenga motricidad fina en las políticas de apoyo a la discapacidad. No creo que el problema sea encontrar a alguien. Yo ya encontré, mira, aquí tengo una persona frente a mí. No sé si quieres dejar el periodismo para hacer eso, pero creo que hay, en efecto, quien. La pregunta es si al presidente le importa, si a la Secretaría de Gobernación le importa, si a la Secretaría de Desarrollo Social le importa. Es decir, ¿dónde estás encontrando una escucha? Pero a ver, dentro del gobierno, ¿dónde hay una escucha a estos planteamientos? ¿Con quién? Ya mencionaste a Marta Delgado, pero no creo que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos cargando mucho ahora esa Secretaría de las tareas. Sí. ¿A qué otra escucha le dedicarías este mensaje? Pues a Gobernación. Yo creo que si tienen bajo su paraguas todo el tema de derechos humanos, pues debería estar bajo ese paraguas. Ahora, también comprendo, porque lo he platicado con Alejandro Encinas, con Olga Sánchez Cordero, pues bueno, también la carga de trabajo en este gobierno pues es brutal. Y estamos ante una emergencia de derechos humanos. Y Ricardo Bucio, que es un personaje al que yo admiro, respeto y quiero mucho, y del cual he aprendido del mucho. CIPINA, del sistema de infancia. Una vez me contó una como metáfora que me parece que es muy real. Dice, cuando tú quieres hablar de derechos de infancia o de personas con discapacidad en una situación de crisis de derechos humanos, es como querer hablar con un doctor que está en una sala de emergencias, ¿no? Entonces, Alejandro Encinas es el doctor en la sala de emergencias y Olga Sánchez Cordero, que están enfrentando desaparecidos, inmigración, donde hay desaparecidos inmigrantes con discapacidad también, por cierto, ¿no? Y tú les estás hablando de algo parecido a la importancia de promover la estimulación temprana en la infancia, ¿no? O de la atención temprana cuando pues alguien está entrando desangrándose. Pues sí, pero son derechos humanos. Y por no atender estas violaciones cotidianas a los derechos humanos, Ricardo, pues están dejando de estudiar, están dejando de trabajar en un futuro, están dejando de ser atendidos y están siendo una carga para sus familias cuando no deberían ser millones de personas. Que además ni siquiera sabemos cuántas personas con discapacidad hay en México. Fíjate, ese grado de invisibilidad estamos. No sabemos bien a ver cuántos son. Calculamos que son 15 millones, de 10 a 15 millones. La cifra oficial del último censo son 7.1, ya actualizados son 8 y tantos, pero todos sabemos que son más. Y que además va a haber más. Que esa, ¿eh? Claro, y cada vez va a haber más, porque todos vamos hacia la discapacidad al vivir cada vez más años. Entonces es algo que nos conviene atacar ahorita,
dejar de construir edificios inaccesibles ahorita, tanto físicos como de políticas públicas y de todo, porque nos va a salir más caro como país y como sociedad. Ahora, Katia, por el otro lado, sí traes pues un desprestigio importante a la acción privada filantrópica de cara a la discapacidad. Y te voy a meter al caldero que arde. O sea, el Teletón, por ejemplo, como espacio publicitario, le dedicó pues, muchos años a la colecta de recursos justamente para atender a personas con discapacidad. Luego nos enteramos que mucho de ese dinero en realidad era dinero público que se entregaba al Teletón para que el Teletón con los CRIPS pudiera atender a las personas a la rehabilitación. Ahora ha quedado estigmatizado ese modelo, es decir, la idea de que si el gobierno el que le entregue a un intermediario, pues mejor que el gobierno se haga cargo, y lo cual hace que este tipo de andamiajes, la palabra es chocante, pero arreglos que se tenían con el sector privado, con la filantropía, pues hoy tampoco vayan a apoyar. Me encantaría tu reacción, o sea, el Teletón como mecanismo en vías de desuso, si me atrevo a decir. Pues yo no creo que esté en vías de desuso. Fíjate que Fernando Landeros es de los pocos cabezas de organizaciones de la sociedad civil que ya ha tenido 2 reuniones con el presidente. Y están platicando acerca de la posibilidad de que las tarjetas de bienestar sean utilizadas en los centros. Pero te detengo ahí. ¿A ti el modelo Teletón te deja tranquila? ¿Te parece que hay que apoyarlo? ¿Tú lo apoyarías? No, a mí me gustaría mucha más responsabilidad de Estado. ¿Qué no te gusta del modelo Teletón? No me gusta, ha cambiado mucho, debo reconocer una cosa, Teletón sí se ha transformado un poco en el sentido de cómo empezó, que era un discurso pues muy apelando a la caridad, muy apelando al drama, muy apelando a todo eso de los que las personas con discapacidad y sus familias nos queremos distanciar, ¿no? Queremos hablar de ciudadanos con derechos, ¿no? De posibilidades. Y no mostrar la pierna del niño, no mostrar la tristeza de la familia, no mostrar... A Lucerito llorando, sí, ¿no? Claro, diciendo, por favor, dame la Rosa dinero. de Guadalupe en versión discapacidad. Exacto, pues. Eso no me gusta nada. No y ahí el Teletón se ha distanciado. No se ha distanciado, por ejemplo, ahorita participaron de manera muy activa en un informe sombra que se va a presentar la próxima semana, de una serie de revisiones que hace la sociedad civil sobre la actuación del Estado. Creo que en ese sentido se ha cambiado. Sin embargo... El financiamiento, a ver, el sector rico de este país, ¿no? Es muy distinto al sector rico de otros países, que en efecto invierte en este tipo de organizaciones. O sea, resulta que esto no tiene poco de privado y mucho de público. La canasta se la pasaban a los gobernadores. Y ay de ti, gobernador, si no le metías dinero a Teletón porque te caía, te llovía por el otro lado. A ver, en eso se ha cambiado. O sea, ¿hay posibilidad de que dinero del sector privado entre para el apoyo de personas con discapacidad? Pues yo espero que sí, que creamos la conciencia más. Por ejemplo, está la iniciativa de Entrale, del Consejo Mexicano de Negocios, que apoya la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, la capacitación al interior de las empresas de las deducciones fiscales que ya existen, no sé qué, pero se topan con pared porque hay pocas oportunidades educativas y poca movilidad y accesibilidad, ¿no? Yo creo que estamos ante una segregación realmente enorme en este país hacia personas con discapacidad, que hemos invisibilizado muchísimo, ya no lo vemos. Necesitaremos del apoyo de todos, pero con la rectoría del Estado, pero un Estado que no vea a las personas con discapacidad, pues como te estaba diciendo que antes veía el Teletón, ¿no? Sí me parece que el discurso oficial con respecto a personas con discapacidad, pues es esto, un poco mucho el asistencialismo. Condescendiente. Y nada más, o sea, infantilizador en el Plan Nacional de Desarrollo que escribió el presidente de su puño y letra, como todos sabemos, se menciona a las personas con discapacidad en 2 cosas: acceso al deporte y becas, y educación y trabajo y movilidad, y el combate a la violencia que contra las mujeres que viven más, las mujeres con discapacidad, o las mujeres con discapacidad que adquieren discapacidad por vivir violencia. En fin, la verdad es que es un tema que nos debe importar a todos, y sí veo una posición pues tristemente asistencialista en un gobierno de izquierda que creo que... Y que está contra el asistencialismo, según las propias palabras del presidente, ¿no? A ver, muchas de las políticas a las que tú haces referencia, no todas, pero muchas son de ámbito local. Es decir, equipamiento en inmuebles, ¿no? Sí. Equipamiento urbano, ¿no? Sí, rampas, en fin. Semáforos. De hecho, pues, la política educativa buena parte se lleva en los estados, la política de salud se sigue llevando en los estados.
Y yo desde esta experiencia tuya en la Ciudad de México, como legisladora, estuviste en la constituyente de la Ciudad de México, te pregunto cómo estás viendo al gobierno de la ciudad. Es decir, tuviste planteamientos, creo que la Constitución de la Ciudad de México es muy de avanzada, gracias a ti, en materia de discapacidad, y yo te pregunto ahora que les toca ejecutar al nuevo gobierno, ¿cumple las expectativas de la Constitución? ¿Hay algo que reclamarle al gobierno de Claudia Sheinbaum en o de reconocerle como logro? Pues mira, creo que nos estamos quedando todavía muy cortos. Sí, gracias por el reconocimiento. Fue un trabajo en equipo en realidad, de organizaciones de personas con discapacidad, de mi compañía de fórmula, Camerina Robles, etcétera. Pero sí está en todos lados, desde los principios hasta las calles, a la obligación de las alcaldías, a todo. Nos hace falta muchísimo invertir todavía en accesibilidad. Se acaba de anunciar, creo que 19 unidades de RTP accesible que ya se arrodillan, etcétera. Pero pues tú, una persona con discapacidad, si se arrodillan, tú puedes subir la silla de ruedas. Exacto, si se inclinan, pues se arrodillan, se puede subir la silla de ruedas, tiene señalización en braille, tiene un lugar para un perro guía si eres una persona ciega y necesitas un perro de asistencia, que no es una mascota, en fin. No desapareció a nivel local aquí en la Ciudad de México el Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad. Se tardaron mucho en nombrarlo, sí, se tardaron mucho en nombrar a la titular Ruth López, pero es una persona con discapacidad. A mí eso me gusta. Creo que además quien debe encabezar las políticas idealmente debería ser una persona con discapacidad, ¿no? O muy cercana a la discapacidad, pero idealmente con discapacidad. Sensible frente al tema por experiencia propia. Pues sí, creo que ayuda mucho, ¿no? Y la representación de las personas con discapacidad en muchos lugares, pues me gustaría ver más legisladores con discapacidad, me gustaría ver a algún secretario de Estado con discapacidad, o sea, aquí en la Ciudad de México sí está la titular del INDEPEDI, que ahora le cambiaron el nombre, pero todo el mundo lo conocemos como INDEPEDI en realidad. Me gustaría ver más opciones de páginas web accesibles, por ejemplo. Me gustaría ver que todos los discursos, hasta en cosas simbólicas, ¿no? Que cualquier discurso, aún en internet o spot de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, siempre estuviera acompañada en lengua de señas mexicana, etcétera, ¿no? Ya que estás en este tema de los deseos, ahora déjame poner el mío. Okay. Es desde el aula donde tú enseñas la inclusión. Y si tú no eres capaz de incluir a las personas con discapacidad, sí, no eres capaz de incluir a nadie en el aula. O sea, en realidad ese es el principio. Sí. UNESCO ha jugado mucho en esa dirección. Sí. ¿Has hablado con Esteban Moctezuma? O sea, tu relación con la Secretaría de Educación Pública y la nueva escuela mexicana incorpora el principio de inclusión y personas con discapacidad, niños con discapacidad, niñas en ese... Sí, en el tercero constitucional. Ese sí es un gran avance. Es un gran avance que se logró además, pues yo también, que es la organización que tengo junto con Bárbara Anderson y Agustín de Pavia, que es un abogado con parálisis cerebral, ¿no? 2 periodistas y un abogado. Nos juntamos junto con CONAPRED, junto con CIPINA, Mexicanos Primero y Transversal, abogamos por mejorar el dictamen del tercero constitucional, que ya dice hoy que la educación tiene que ser inclusiva en todos los niveles. Ahora hay que ver cómo se aterriza. Porque todos los días en este país, en un aula, en una ventanilla, se viola la Constitución y los tratados internacionales. Entonces hay que ver cómo se aterriza. Se mandató ya vía un transitorio en el tercero constitucional, que fue una propuesta nuestra, hacer una estrategia nacional de inclusión. Y la Secretaría de Educación Pública, y sí que he platicado con Esteban Moctezuma. No, ¿Esteban Moctezuma no puede ser el campeón de este tema? Pues en educación sí, pero en todo lo demás... Tú lo verías en salud, en desarrollo, hablando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras y los puertos sean accesibles y los aeropuertos. ¿Le hable al presidente al oído con el tema? Yo creo que sí, debería ser alguien así. Tenemos que convencer al presidente, Ricardo. Pues te agradezco mucho por esta revisión que haces. Esta es una de las políticas principales, porque si aquí no se hacen bien las cosas, quiere decir que en muchos otros lados no se están haciendo bien. Y se hace más flexible todo, y entonces más fácil incorporar a cualquier otra persona con una situación de diversidad, que somos pues la mayoría de esta población mexicana y de cualquier. Gracias otra vez por por el madrinazgo. ¿Puedo hacer una invitación? La que quieras. Que se suscriban a Yo También, que nos vean. Tenemos una página de web digital, tenemos una publicación semanal, yotambién.mx. Tenemos un boletín o newsletter y se pueden suscribir también por WhatsApp mandándonos un mensaje. Y con eso te enteras de todas las noticias que están ocurriendo, de las políticas, del análisis, la crítica. Sí, tenemos columnistas con discapacidad, tenemos sí, tratamos de hacer un buen resumen semanal
y aspiramos a crecer más. ¿Y si quiero apoyar la causa? También tenemos, por supuesto, pueden donar desde 10 pesos. Tenemos una cuenta abierta en una plataforma que se llama Donadora, y reciben un informe mensual de cómo estamos gastando el dinero, etcétera. Y si quieren donar más, pues contáctenos y pues vamos. Formidable, Katia, pues muchísimas gracias. Nos vamos de vuelta.